Hola queridos amigos matemáticos, el día de hoy aprenderemos matemáticas de forma fácil con el tema equivalencia de fracciones. Vamos a tener en cuenta para la equivalencia de fracciones esta fracción, que sería la fracción correspondiente a 2 quintos, ¿cierto? Tenemos 5 espacios y de los cuales tomamos en ese caso 2, entonces vamos a tener en cuenta que sería la fracción 2 quintos. Acá, esta otra fracción tiene 10 divisiones, de las cuales se están tomando 4. Entonces sería la fracción 4 décimos. Se creería que estas dos fracciones son totalmente distintas, pero ¿qué pasa si nosotros juntamos esas dos fracciones? Entonces vamos a tenerlas aquí de esta manera más juntas para poder verificar qué es lo que sucede. El espacio correspondiente a los 2 quintos que estamos tomando sería igual al espacio correspondiente a los 4 décimos que tomamos en esta fracción. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué pasa con esas dos fracciones? Resulta que esas dos fracciones son fracciones equivalentes. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros determinar fracciones equivalentes. Hay un método que se llama amplificación de fracciones y el otro se llama simplificación de fracciones. Vamos a tener en cuenta por este lado la fracción 2 quintos que teníamos inicialmente en el ejemplo. ¿De qué manera llegamos a este 4 décimos? Pues utilizamos el método de amplificación. ¿En qué consiste ese método? Resulta que nosotros podemos multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número, ¿sí? En este caso, para llegar de este 2 a este 4, pues multiplicamos por 2 y lo mismo aquí abajo, tenemos que multiplicar por el mismo número. Entonces 2 por 2 me daría 4 y 5 por 2 me daría 10. De tal forma que por el método de amplificación podemos multiplicar por un mismo número, el numerador y el denominador, y obtener una fracción equivalente a la fracción dada. ¿Listo? Por el método de simplificación vamos a tener en cuenta este 4 décimos para que me dé esta fracción. Entonces el método de simplificación, ¿cómo funciona? Es el proceso contrario a la amplificación. Ya no sería multiplicando como acá, sino sería dividiendo. Entonces vamos a tener en cuenta que tanto numerador como denominador lo vamos a dividir en un mismo número. 4 dividido en 2 y 10 dividido en 2. Tiene que ser exactamente el mismo número el que divide. 4 dividido en 2 me da 2 y 10 dividido en 2 me da 5. Entonces finalmente voy a obtener la fracción 2 quintos. De acá verificamos que esas dos fracciones iniciales que teníamos en el ejemplo son fracciones equivalentes, son la misma fracción. Listo, ahora vamos a verificar entonces el método de amplificación de fracciones, cómo funciona. Vamos a verlo con otros ejemplos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la fracción 5 séptimos. Queremos amplificar esa fracción. Entonces al amplificar esa fracción tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador en un mismo número. Entonces vamos a multiplicarlo en este caso por 2. ¿Listo? 5 por 2 me daría 10 y 7 por 2 me daría 14. Entonces la fracción que yo voy a tener sería 10 catorceavos. ¿Listo? Si yo la quiero amplificar por otro número, entonces voy a multiplicar, por ejemplo, por 3. ¿Sí? ¿Qué voy a obtener acá? 5 por 3, 15 y 7 por 3, 21. Entonces la fracción que voy a obtener acá será 15 veintiunavos. Voy a tener en cuenta esa misma fracción y la voy a multiplicar por cualquier otro número. Entonces ya la multipliqué por 2, la multipliqué por 3, entonces vamos a multiplicarla ahora por 5. ¿Sí? 5 por 5 me va a dar 25 y 7 por 5 me va a dar 35, por lo tanto tengo la fracción 25 35avos. ¿Listo? Como yo les dije, se puede multiplicar por cualquier número, siempre y cuando sea el mismo número que multiplica al numerador y al denominador. ¿Listo? Voy a multiplicarla en este caso por 7. Me va a quedar 5 por 7, 35 y 7 por 7, 49, de tal forma que me queda la fracción 35 49avos. Todas estas fracciones que yo tengo acá son fracciones equivalentes, es decir, el 5 séptimos que yo tenía inicialmente es equivalente al 10 catorceavos y también equivalente al 15 veintiunavos. De la misma manera con el 25 35avos y con el 35 49avos. Son todas fracciones equivalentes halladas por el método de amplificación. Listo.
¿De qué manera funciona el método de simplificación? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con el ejemplo 105/70. Voy a hallar una fracción equivalente a esta fracción. Entonces el método de simplificación es un poquito más complicado porque tengo que ver en qué número puedo dividir tanto numerador como denominador. Entonces verifiquemos, el 105 termina en 5, es divisible en 5. El 70 termina en 0, es divisible también en 5. Por lo tanto, yo voy a dividirlo en 5. 105 dividido en 5 me va a dar 21 y 70 dividido en 5 me va a dar 14, entonces el resultado que voy a obtener es 21/14. ¿De qué manera yo puedo realizar esa división acá sobre la marcha sin necesidad de hacerla? Entonces voy a verificar. Voy a tomar estas dos cifras hasta acá, hasta el 10. ¿Por qué no tomo la primera? Porque pues 1 dividido en 5 no se podría, entonces tengo que tomar necesariamente hasta el 10. 10 dividido en 5 me va a dar 2. ¿Listo? Y ahora tomo el 5. 5 dividido en 5 me va a dar 1. Lo mismo sucede con el 70. 7 dividido en 5 me va a dar 1 y me sobran 2. Ese 2 lo acomodo acá para que este número me quede convertido en 20. ¿Listo? 20 dividido en 5 me va a dar 4. Listo. De esa manera pues yo puedo hacer la división sin necesidad pues de realizar la división en otro lado y colocar los resultados. Más sin embargo, si ustedes prefieren hacer la división y colocar acá los resultados, pues también se podría. Vamos a verificar con otra fracción. Entonces tengo la fracción 20/75. Esa fracción yo la voy a simplificar. Entonces el 20 por terminar en 0 se puede dividir en 5. Y el 75, perdón, termina en 5. Por lo tanto también se puede dividir en 5. Entonces voy a dividirla en 5. ¿De qué manera yo lo hago? Entonces verifiquemos lo que habíamos hecho anteriormente. 20 dividido en 5 pues es fácil porque en ese caso sí sería 4, ¿cierto? Y el 75, entonces 7 dividido en 5 nos daría 1 y sobrarían 2, entonces este me quedaría convertido en 25 y 25 dividido en 5 me va a dar 5, entonces me quedaría como 15 acá y arriba en el numerador me quedaría como 4. Entonces la fracción sería 4/15. Voy a verificarlo con una fracción más grande. Esta fracción que tengo acá la voy a simplificar hasta su mínima expresión. Entonces ambas terminan en 0. Quiere decir que son divisibles en 2 o que son divisibles en 5. Voy a comenzar dividiéndolas en 2 para que veamos qué sucede. Si yo divido en 2, entonces sería de esta manera. Vamos a revisar de qué manera se hizo la división. Entonces, 5 dividido en 2 me va a dar 2 y me sobraría 1 que se lo acomodo acá. 10 dividido en 2 me va a dar 5, listo. Y 0 dividido en 2 me va a dar 0. En el caso del 750, entonces sería 7 dividido en 2 me va a dar 3 y me sobraría 1 que yo se lo acomodo acá. 15 dividido en 2 me va a dar 7 y me sobraría 1 que yo se lo acomodo acá. Y 10 dividido en 2 me va a dar 5. ¿Listo? Entonces tengo la fracción 250/375. Esta fracción yo la voy a seguir simplificando porque la idea es llegar hasta la mínima expresión. Entonces, en el caso del 250 termina en 0, es divisible en 5, y el 375 también sería divisible en 5 porque termina en 5. Entonces, para la siguiente voy a dividirla en 5. Recordemos de qué manera hacemos la división. 25 dividido en 5 me va a dar 5 y 0 dividido en 5 me va a dar 0. Entonces tendría 50 en el numerador. En el denominador, 37 dividido en 5 me va a dar 7. 7 por 5, 35. A 37 sobran 2. Y 25 dividido en 5 me va a dar 5. Entonces tendría 75 en el denominador. Me viene a quedar 50/75. Esta fracción se sigue simplificando. ¿Por qué? Porque es divisible cada uno de estos números en 5. Entonces para el siguiente paso me quedaría dividido en 5 nuevamente. 50 dividido en 5 es fácil porque sería 10. Y 75 dividido en 5, entonces ya lo habíamos hecho anteriormente y nos dio 15. Entonces me quedaría la fracción 10/15. Esta fracción yo la puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque acá yo puedo seguir dividiendo en 5, que me quedaría 10 dividido en 5, me quedaría 2.
y 15 también lo puedo dividir en 5, que me daría 3. Entonces obtendría finalmente la fracción 2 tercios. De esta fracción que yo tuve acá inicialmente, que era 500/750, yo tengo la fracción equivalente hallada por la simplificación hasta su mínima expresión, que sería 2 tercios. Entonces, espero les haya servido este video, queridos amigos matemáticos. Muchísimas gracias.